Estamos en vivo para Radio Madre de Dios y también a través de las redes sociales de Parroquia San José de la Mariquina en una nueva oportunidad para este programa Jesús está vivo junto a Silvia Pinto que nos contacta desde Argentina. Hola Silvia, ¿cómo está usted? Buen día, Sabrina, ¿cómo está? Acá mejorando después de un cuadro gripal fuerte, gracias a Dios podemos de nuevo reunirnos en el nombre del Señor Jesús. Un gusto saludar desde Argentina. Tuvimos 2 semanas que lamentablemente no pudimos retomar el programa, tuvimos situaciones técnicas que nos afectaron en una de las oportunidades y la última semana problemas de salud que bueno, Ya sabemos estaba en en cama con situación. gripe. Así es, todos hemos pasado en algún momento por los problemas de salud, pero si Dios permite acá nos volvemos a reunir porque queremos seguir aprendiendo más del querigma, que es lo que Silvia nos está trayendo a Radio Madre de Dios para compartir con todos los oyentes y también por los que siguen a través de las redes sociales. Entonces hemos ido Así es. pasando por distintos temas que vamos haciendo un seguimiento siempre con el respaldo de la Biblia, la palabra de Dios. Que a partir de la palabra de Dios vamos haciendo entonces también estas reflexiones, ¿sí? Así es, Sabrina. Hemos venido al anuncio del querigma que decíamos desde un principio que en síntesis el querigma es el anuncio de Jesucristo muerto, resucitado y glorificado por amor a nosotros, pero hemos ido tratando de ir desmenuzando todo este plan de salvación del Señor, entendiendo cómo tenemos un Dios que nos ama, pero el pecado no permite que experimentemos el amor de Dios. La salvación para nosotros está en Jesús. Nadie puede luchar contra el pecado, solo Jesús venció al pecado, al mal y a Satanás. Y veíamos cómo entonces cuando nosotros nos adherimos a la salvación del Señor y lo proclamamos Señor de nuestra vida, o sea, el que domina, el que reina, el que ejerce su poder sobre nosotros, recién podemos ir como vislumbrando lo que es la salvación. Después veíamos el tema de fe y conversión, que para poder adherirnos al plan salvífico del Señor necesitamos del don de la fe, que es don y tarea, un don de Dios, pero también una tarea nuestra, tratar de poner los medios para ir creciendo en la fe. ¿Cómo lo ponemos? Por medio de la conversión, tratando de tener una conversión diaria al Señor, porque todos somos pecadores. Entonces necesitamos convertirnos diariamente a Dios. Y veíamos la conversión tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y después, bueno, ya fuimos entrando cada vez más en este plan salvífico, viendo la promesa del Padre. Y ahí fuimos descubriendo cómo Jesús siempre nos habló de esta promesa, la promesa del Padre, que es el don del Espíritu Santo. Y hoy nos tocaría la promesa del Espíritu Santo es para ti, hoy. O sea, no es algo que quedó en el pasado, no es algo que ya lo recordamos, no es algo que solamente lo podamos leer como un libro de historia, sino que la promesa del Padre, el Espíritu Santo, es el don de Dios para nosotros hoy, en el presente. Ese es el tema que nos ocupa en este día. Así es. Muchas gracias Silvia por una síntesis tan perfecta en realidad de cómo hemos ido avanzando con los temas y tener en cuenta esto, que es muy lindo el tema que vamos a tocar hoy, porque es pensar esto de que no es solamente la fe de nuestras abuelitas de los años pasados o la Biblia como un libro histórico, no, porque la fe y la presencia de Dios, bueno, Dios de por sí es atemporal, es pasado, presente, es futuro. Y hoy mismo Dios nos está amando y Él nos amó en nuestra historia y Él nos va a amar siempre. Entonces, porque el amor de Dios es infinito y Él está presente en este mismo instante de nuestras vidas. Y genialmente, la palabra de Dios no es una palabra que solamente se pronunció, es una palabra que es como un eco, que sigue resonando y nos vuelve a hablar hoy en día a cada uno de nosotros en nuestra vida. Y estoy esperando que lo escuchemos, que así como nosotros le hablamos a través de la oración, tengamos ese encuentro para disponernos y escuchar lo que Él nos quiere decir. Si le parece entonces, Silvia, le pido que nos guíe para hacer una oración y que preparemos el corazón para que realmente esté dispuesto a acoger esto que es la palabra de Dios en nuestra vida también. Muy bien, Sabrina, comencemos por una oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven el Espíritu de Dios en esta mañana, en esta jornada. Ven a bendecirnos, ven a guiarnos. Ven, Espíritu Santo, danos tus palabras poderosas. Danos tu luz y tu guía, bendícenos a nosotros, pon en nuestros labios tus palabras y bendice a cada hermano que hoy escucha este mensaje de salvación.
Ven Espíritu Santo, abre los corazones y las mentes para que nada bloquee esas mentes y esos corazones que quieren recibirte, que tienen hambre y sed de ti. Ven Espíritu Divino, ven con tu luz, ven con tu fuego, ven a quemar lo que no te agrada y ven a darnos nueva vida. Danos el agua viva que procede de ti. Ven Espíritu de Dios, estés en cada una de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, Dios Espíritu Santo. Te damos gracias porque sabemos que tú siempre nos escuchas. Te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos que te derrames sobre cada uno de nosotros y entre nosotros y sobre cada hermano que va a ver y escuchar esta enseñanza. Todo sea para gloria y alabanza de Dios Padre en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Amén. Queremos pedirte, Señor, por intercesión de María, que ella sea nuestra continua intercesora, que interceda a lo largo de toda esta enseñanza y a lo largo de toda nuestra vida, para que como ella nos dejemos inundar por ti, Dios Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el el Señor Señor es contigo, contigo. Bendita bendita tú eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres, y y bendito es bendito es el el fruto fruto de tu de tu vientre, Jesús. vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en la y en hora la hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Muchas Señor nos va a ir llenando de su Espíritu a través de su palabra. Por eso hoy vi que era muy necesario trabajar mucho con la palabra de Dios, porque precisamente en la palabra de Dios se encuentra el germen de Dios, que es el Espíritu Santo. Y a medida que leemos la palabra, Él se derrama sobre nosotros. A veces no somos conscientes de esto. Sería muy lindo que lo pongamos en práctica. Es verdad que a veces tenemos muchas ocupaciones, a mí me pasa también, y descuidamos un poco la palabra, pero lo tenemos al Señor a nuestro lado, lo tenemos en nuestras casas, en nuestro oratorio, y es muy importante que al menos un versículo o escuchar el Evangelio de cada día nos ayude a poder permanecer en él. Por eso hoy vamos a empezar a profundizar este tema yendo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en realidad es del versículo 1 al 41, pero como va a ser largo lo voy a leer solo hasta el versículo 11, y después voy a ir explicando lo que dice este texto bíblico, pero les aconsejo que todos lo lean desde el 2, 1 al 41. Nos habla del día de Pentecostés, un día grande y glorioso, el día de la manifestación de nuestra iglesia. Porque si bien es cierto que nuestra iglesia nace del costado abierto de Cristo el día del Viernes Santo, cuando Él entrega su vida en la cruz, pero la iglesia se manifiesta el día de Pentecostés. Este día es cuando podemos decir que nace, surge la iglesia. La iglesia nace del costado abierto de Cristo, es verdad, el día de la pasión de Cristo, cuando Él entrega su vida por amor a nosotros, aquel Viernes Santo, que lo conmemoramos en cada Eucaristía. Pero el día de Pentecostés es un día de una manifestación gloriosa de Él, donde la iglesia toma la fuerza, el poder y el valor que da el Espíritu Santo y sale a predicar. Porque hasta ahí es como que los discípulos habían quedado con miedo, estaban medio encerrados los discípulos, porque pensaban, si esto le pasó a nuestro maestro, a nosotros nos espera lo mismo. Entonces, humanamente, como que los discípulos se dispersaron, aunque María los unía, los unía. Por eso el libro de los Hechos nos cuenta, nos relata también cómo permanecían unidos en oración con ella. Ella siempre los trató de unir, de que estén, permanezcan y sigan viviendo las enseñanzas de su Hijo. Pero ellos estaban con miedo, esa es una realidad. En cambio, el día de Pentecostés es como que el Señor los libera del temor. Y ahí vemos ya personas transfiguradas, personas totalmente transformadas por el poder del Espíritu Santo. Es como que la Vamos al iglesia libro ahí de los Hechos. finalmente abre las puertas, madura y se vuelve misionera para poder ser católica y llegar a todo el mundo realmente.
Así es, así es. Desde ahí como que nuestra iglesia se manifiesta en ella el poder del Espíritu, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu que lo glorificó, ese Espíritu que él había prometido que se iba a derramar cuando dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá a ustedes el Paráclito, como veíamos la enseñanza anterior. Entonces acá se cumple esta promesa. Y como veíamos después, la promesa del Padre, que no era para aquellos tiempos solamente, es para hoy. La promesa se sigue cumpliendo hoy cuando encuentra un corazón abierto y un corazón dispuesto y que cree en Jesús. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a leer hasta el versículo 11. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu les movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos, sorprendidos y admirados, decían, ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia, que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que estas palabras de vida eterna perdonen nuestros pecados, nos bendigan, nos protejan y nos concedan un nuevo Pentecostés para gloria y alabanza de Dios Padre en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Amén. Esta palabra es hermosa, es maravillosa. Cuando uno se pone a meditarla y la contempla y piensa y trata de ver lo que pasó aquel día, de meditar, realmente nos sentimos inundados por esta presencia poderosa. Acá nos relata cómo estos hombres que estaban temerosos, con miedo, quizás desanimados, tristes, porque dirían, bueno, sí, el Señor ya no está con nosotros, aunque ellos ya sabían que el Señor ha resucitado, pero el Señor se elevó a los cielos, ya no estaba físicamente al lado. Pero sin embargo el Señor cumple la promesa, les envía el Paráclito. Y este día, cuando ellos estaban reunidos, me maravilla cuando dice, cuando vino el Espíritu como una ráfaga de viento y tembló la casa donde se encontraban. Esto nos quiere mostrar a nosotros, nos significa que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, produce ese temblor, como que sacude nuestra vida. Toda nuestra vida se ve sacudida, se ve movida, se ve movilizada, porque el Espíritu Santo tiene fuerza, tiene poder, es el mismo Dios, entonces sacude nuestras estructuras que no están conforme a su voluntad. Y esto se sigue dando hoy, como se dio en aquel momento, se sigue dando hoy. Y el Espíritu Santo produce una transformación. Por eso yo les decía que sigan leyendo el texto hasta el versículo 41 y vamos a ver una transformación impresionante en Pedro y en el primer discurso que él da ante todos los jefes, digamos, de la época, los jefes religiosos de la época. Y que este hombre, que era un pescador y un hombre, digamos, sin instrucción, podemos ver una sabiduría en todo lo que habla y relata que propiamente venía de Dios. Y esta fuerza en sus palabras, esta sabiduría en sus palabras, este poder, es el Espíritu Santo, es el poder de Dios en él, hablando. Por eso creemos que el Espíritu, cuando una persona le abre el corazón, habita en esa persona. Se mueve, como decíamos la última vez, habla y lo hace caminar en esta tierra. Esto lo vimos el día de Pentecostés y es muy importante también tomar en cuenta algo que dice acá, cómo ellos hablaban en distintas lenguas. Si bien es cierto, acá nos dice como que se daba a entender
que toda esta gente que estaba de distintos lugares los entendía en su propio idioma, porque quiere decir que el Espíritu genera comunión. Cuando el Espíritu Santo se derrama entre nosotros y encuentra corazones disponibles, hay comunión. O sea, nos entendemos. También yo creo que acá se dio por primera vez el don de lenguas, que es un don que está muy olvidado en nuestra iglesia y es un don muy bueno para las personas cuando quieren crecer en la vida espiritual, porque precisamente el don de lenguas es un don que nos ayuda a crecer espiritualmente, es una gracia que el Espíritu Santo confía, porque es un lenguaje, como la misma carta a los romanos dice, es un lenguaje ininteligible, pero que nos produce edificación. Y yo creo que esta fue la primera vez que se dio, ¿no? Este don, este carisma, en todos ellos ahí reunidos. Y también dice la palabra que todos estaban sorprendidos y admirados. Como que la gente se sorprendía y decía, ¿qué les pasa? ¿No son todos galileos? O sea, ¿qué es lo que tienen esta gente? Algo llegaron a decir que están borrachos. Y ahí es donde Pedro reacciona y dice, no, no estamos borrachos, lo que ustedes ven es el poder, se sentía realmente. Entonces Pedro, poniéndose de pie, junto con los 11, levantó la voz y dijo, solemnemente, judíos y habitantes de Jerusalén, fíjense bien lo que pasó y entiendan mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes piensan, porque son las 9 de la mañana. Lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. Él ahí cita a un profeta, cuando el profeta había anunciado que en los últimos días se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda criatura, y que entonces las personas jóvenes iban a tener visiones, los ancianos sueños proféticos. Entonces Pedro ahí les hace ver que esta profecía se cumplió, que ellos están viviendo en el Espíritu, que están viviendo la nueva vida traída por Cristo. Acá quiero acotar algo entre paréntesis. Cuando yo comencé hace muchos años, cuando era chica todavía, a los 18, 19 años, yo comencé en la renovación carismática y le agradezco muchísimo al Señor que me haya guiado por esos caminos, porque la verdad yo tuve mucho crecimiento y gracia en esa corriente de gracia. Pero si bien es cierto, después de muchos años que serví dando seminarios de vida, seminarios de crecimiento, seminarios de sanación, aún desde chica, llegó un momento donde Dios en mi vida me tocó fuerte y me dijo, ábrete a la iglesia. Yo ahí lo hablé en esa época con el que era el asesor, que es mi amigo de hace más de 25 años, el padre Roque Mario, y le dije lo que me pasaba, que yo sentía como que el Señor me pedía un paso, como un paso al costado del movimiento de renovación, porque el Señor quería que evangelice en toda la iglesia, que no me quede en un grupo cerrado. Y ahí el padre me dijo, obedece la voz de Dios. Y es cierto, también le pregunté al padre, al que es mi director espiritual, y eso que él es monje, pero él me dijo, hay que obedecer la voz de Dios. Y ahí yo di ese paso que me costó mucho, porque yo estaba como muy acostumbrada a mi grupo de oración, a la renovación, es como que ya me había acomodado, afincado ahí. Sin embargo, para mí fue una voz profética también la de un padre de Chile, el padre Aldunate, que justo en esos años él vino a predicar acá, un retiro que se llamaba de transformación espiritual y psicológica. Y cuando yo hablé con este padre en el colegio Tulio García Fernández, le comenté lo mismo. Y el padre me dijo sabiamente, Silvia, creo que el Espíritu Santo te está guiando, te está marcando ese camino. Y entonces yo lo escuché porque la verdad que él era un viejito sabio, sabio, a mí me encantaba, tenía una paz impresionante. No sé si usted tuvo la gracia de conocerlo. No, Él pero irradiaba habla paz. muchísimo del padre Aldunate en todo caso, muchos lo mencionan y le Sí, el tienen padre mucho Carlos, aprecio por sus sabiduría. un santo varón. Entonces él me dijo esa vez, mira Silvia, la renovación es una bendición para la iglesia, a mí se me grabaron sus palabras, pero me dijo, pero vos imaginate un lago hermoso y tirás una piedrita. Entonces él me dijo, la piedrita hace círculos concéntricos, bueno, y se va extendiendo, extendiendo. Bueno, eso es lo que va a producir la renovación en la iglesia. Y me decía, y yo creo que el Señor te está llamando a dar un paso así porque somos iglesia. Y ahí entonces yo lo entendí perfectamente a él. Para mí fue voz de Dios. Como que él me decía, no te quedes, eso es lo que yo interpreté, no te quedes cerrada en un grupo.
Vos sos iglesia y no tienes que predicar un grupo, tienes que predicarlo a Jesucristo. Vos tienes que predicar para todos tus hermanos, no solo para el que pertenece a la renovación. Y eso a mí me dio una fuerza, una claridad y una gracia para tomar esa decisión, que en el momento me costó muchísimo. Pero yo he dicho, no, yo tengo que dar un paso, sí, tengo que unirme a la iglesia y tengo que predicar donde me digan, en cualquier parte, en cualquier grupo, no me importa si es Acción Católica, Misionero, Legión de María, el grupo que sea, pero yo tengo que predicar a Cristo, no un movimiento. Y esto me parece muy importante que lo tengamos en cuenta hoy, porque nosotros los discípulos de Jesús somos predicadores de Jesucristo, no de un movimiento, no de una rama, no de algún grupo de iglesia, no, sino que yo siento mucho en mí ese llamado, que el Señor me llama a darlo a conocer a Él y lo que Él hizo en mi vida a todos mis hermanos bautizados. Por eso me gusta mucho este libro, que yo lo tengo como base en todas mis enseñanzas, que es de este señor de José Prado Flores, un hombre muy inspirado por Dios, y él dice también precisamente esto, ¿no? Nosotros estamos para evangelizar a los bautizados y a los que quieran escuchar el mensaje de salvación. Recordé este hecho porque acá lo que Pedro hace es eso. Pedro empieza a predicar a todo el mundo. Pedro no dice, bueno, acá vamos a hablar para este pueblito, para esto que te están convirtiendo. No, Pedro habla a todos y al que le cae. Al que la gracia lo quiere tocar, lo toca. Y yo siento que en este tiempo actual donde estamos tan zarandeados, el Señor nos está llamando a hacer esto, una predicación a todos los bautizados y a los que no lo son también, pero sobre todo a los bautizados. Yo creo que los bautizados debemos volvernos a Cristo, que muchas veces nos hemos quedado solo con el bautismo, con un papel, con un reglamento, con una ley, con algo ritual, pero no estamos vivenciando nuestro bautismo. Entonces, por eso están nuestros países como están. Por ejemplo, Argentina, Chile, sí, muchísima gente bautizada católica, pero ¿viven realmente el catolicismo? Esa es mi gran pregunta. Porque yo el otro día la escuchaba aquí en mi país, cuando la vicepresidenta decía que le agradece a Dios y a la Virgen que ella está viva, con ese supuesto atentado, que yo no lo creo. Entonces yo digo, si vos le agradeces a Dios y a la Virgen, si vos dices creer, ¿por qué tu vida no condice con lo que dices? ¿Cómo vos me puedes hablar de Dios y la Virgen y puedes ser abortista? O sea, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no se entienden. Entonces, nuestros países están como están porque la gente dice de la boca para afuera ser católico, pero en realidad, en los hechos, no se ve que la persona viva una adhesión a Cristo. Y esto es muy importante que hoy lo tengamos en cuenta, porque así como en cosas grosas como esas se nos pasa, también se nos puede pasar en los pequeños. Y el Señor justamente el otro día en unas citas bíblicas nos decía eso, ¿no? El que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo poco no va a ser fiel en lo mucho. Así que le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él siga viniendo sobre nosotros y que Él nos haga así, valientes, valientes servidores como fue Pedro, Pablo, Felipe, Bartolomé, todos los que se encontraron con Él. Esta gente dice que cuando esto vio... de que nos hace falta tener la humildad de darnos cuenta que tenemos que seguir siendo evangelizados, porque como lo hablábamos en uno de los programas anteriores, la conversión es algo permanente, que se sigue dando cada día de nuestras vidas y hasta el último momento que respiremos, todavía estamos pendientes de una conversión que nos debe cada vez más cerca del Señor. Entonces, aunque uno sea bautizado, aunque uno se reconozca cristiano, aunque uno quiera ponerse en comparación con tal o cual, no, la conversión que se da en mi vida va a tener que seguir siendo por la gracia del Señor, por la gracia del Espíritu Santo, y en tanto uno tenga la humildad esa de dejarse transformar y dejar recibir todos esos dones que Dios quiere dar. Yo pensaba en esto que usted dice de evangelizar a toda la iglesia. Es luego que el don del Espíritu Santo permite que esa semilla que se va alargando, en algunos dé más o menos frutos, que algunos la acojan más o menos también. Pero sí seguir evangelizando, seguir lanzando la semilla del reino de Dios para que en algún punto pueda crecer también. Alguien la va a recibir, alguien la va a coger en algún corazón. El Espíritu Santo ha removido esa tierra para que sea tierra buena y llegue y realmente pueda crecer también. Así es, Sabrina, el Santo Espíritu es el que nosotros tenemos que dar. Nosotros no vamos a ver quizá hoy el crecimiento, pero nosotros tenemos que dar, entregar, sembrar, distribuir la semilla. Y el Señor hace crecer.
El Señor es el que hace crecer, Él sabe en cómo va a crecer en cada corazón, el 30, el 60, el 100%, según la disposición interior de cada uno. Pero nuestra misión es entregar la semilla. Y la semilla está en la palabra de Dios, por supuesto la tenemos en la Eucaristía, tenemos en todos nuestros sacramentos. Siguiendo acá con lo que dice el apóstol acá, Pedro, hace una predicación impresionante, presentando toda la salvación en Jesús, es lo que vamos a seguir leyendo en Hechos, cuando ustedes lo vean hasta el 41. Entonces la gente dice que queda conmovida y dice, ¿qué les pasa? ¿Cómo puede ser que esta gente viva esto? Ellos lo conocían y decían, ¿qué les pasó? La gente podía ver un antes y un después en estos hombres. Bueno, lo mismo pasa en toda persona que ha sido revestida de la fuerza de lo alto, del Espíritu Santo. Los que te conocen pueden ver un antes y un después, que a veces ni uno mismo puede explicarlo. Las personas por ahí preguntan, ¿pero qué te pasa? ¿Pero por qué? O sea, como diciendo, ¿qué? Te extremo. Pero es esto, es el Espíritu Santo que te lleva a un estilo de vida totalmente entregado a Cristo. Y esto no significa que no pequemos, somos pecadores, porque somos pecadores. Es el que diga que no peca es mentiroso, como dice el apóstol Juan. Somos pecadores, pero aún Dios ve nuestra lucha por permanecer en Él, por estar en su camino, por vivir en la verdad y por tratar de vivir sus enseñanzas. A esta gente le pasó lo mismo que pasa hoy. Los veían así, decían, ¿qué le pasa a esta gente? Porque ellos irradiaban la presencia de Dios, era palpable. Entonces muchos le decían, queremos vivir así, ¿qué debemos hacer? Y ahí también viene una maravillosa expresión de San Pedro que les dice, convertíos, lo que ya hemos visto antes, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que no basta solamente con que estemos bautizados. Podemos estar bautizados, pero no estar viviendo ese bautismo, sino que necesitamos la fuerza que viene de lo alto, que es el don del Espíritu Santo. Eso se conoce muchas veces como bautismo en el Espíritu. Esto yo lo aprendí en la renovación y lo creo, y lo he visto a las personas que han sido bautizadas en el Espíritu y he visto los cambios palpables en muchas personas, comenzando por quien les habla. Entonces yo creo en este poder del Espíritu, que realmente el Espíritu, hay un bautismo en el Espíritu Santo que produce una conversión, un cambio de mentalidad, de conducta, un cambio en el estilo de vida, un cambio en la manera de hablar, en la manera de vivir y en la manera de comportarse. Pero eso es gracia, es don y gracia del Espíritu Santo, no es algo de uno. No es de uno. Y nosotros, lamentablemente, aún teniendo toda esa gracia, podemos fallar algún día a la gracia que Dios nos ha confiado. Eso es lo lamentable de esto, porque somos humanos y somos personas, la verdad, que a veces podemos tener un traspié en la vida, pero realmente eso no quita que digamos la verdad. La verdad es que el Espíritu Santo tiene poder, y el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, la transforma. Y esa transformación puede durar toda la vida y eternamente, pero depende de nuestra adhesión a Él. Eso es así. Esta respuesta de Pedro a mí me maravilla, cuando él le dice, háganse bautizar en el Espíritu y recibirán el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Acá está la aclaración. Para cuantos llame el Señor, Dios nuestro. Esto lo dice en Hechos 2, 38 al 39. O sea, acá Pedro está abriendo la puerta, está diciendo, esto no es solamente para un grupo selecto, no es solamente para nosotros, no es solamente para los que se creen muy santos, no, esto es para todos los que el Señor llame. O sea, el Señor decide, Él pone quién es, en la decisión del Señor está quién va a ser alcanzado por este llamado. Exacto, esto es don de Dios y está en la voluntad de Dios. No es algo que pueda manipular el ser humano, no es algo que yo pueda decir, sí, no sé, este tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. No, es don de Dios, el Señor el que entrega el Espíritu Santo al que Él quiere, a cuantos Él quiere llamar. Yo creo que está abierto para todos, la gracia. Depende de la disposición del corazón de cada uno. Esta palabra es maravillosa, que está en Hechos 2, 38 al 39. La promesa, le dice clarito Pedro, es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. O sea, que una persona porque esté lejos, porque haya pecado mucho, porque tenga realmente situaciones difíciles en su vida, no se puede sentir como que lejos del Señor y que no puede recibir este don. No, todo lo contrario, hemos dicho la primera vez en el primer tema, Dios nos ama y el amor de Dios quiere derramarse en todos nosotros.
Y Dios nos busca, Dios te busca, al que escuche esta enseñanza y que se sienta un pecador. Quiero darle el mensaje que nosotros también lo somos, también somos pecadores y éramos más pecadores cuando Dios nos buscó, cuando Dios nos llamó y cuando Él nos quiso dar la gracia del Espíritu. Entonces nadie se sienta fuera de esto. Este es un llamado para todos los que quieran vivir en la gracia de Dios. El Espíritu Santo se da a todos hoy. El Espíritu Santo tiene poder y está vivo hoy. Él en nuestra iglesia sigue reinando. Yo veía el otro día, y lo vemos en cada persona, ¿no?, que tiene la valentía evangélica de predicar hoy. Yo lo vi cuando lo escuchaba hablar a Monseñor Rolando de Nicaragua. Yo pude percibir el Espíritu Santo hablando en él, porque era una valentía evangélica que realmente es fácil que yo hable desde acá a los kilómetros de distancia que estoy de Nicaragua, pero hablar ahí, cuando lo tengo ahí a unos pasos, a semejante opresor y a una mujer maligna, entonces es muy difícil en ese momento decir lo que él decía. O sea, es fácil hablar a la distancia, pero hablar ahí, y opinar, claro. Claro, pero hablar ahí y saber que lo tengo a dos pasos y que esa persona puede atentar contra mi vida, eso es fruto del Espíritu. Es una gracia realmente, es como decir no me importa nada, como decía Pablo, lo considero todo basura comparado a Cristo. Es haber llegado a ese grado de santidad. Entonces, bendito sea Dios. Pensaba también en estos días, escuchaba algunas conversiones de distintas personas así rotundos ateos, que cómo Dios marca su vida y puede hacer una conversión tan extrema, personas que no recibían evangelización permanente, que no tenían a alguien que les estuviese enseñando la palabra, pero de repente esto puede alcanzar a cualquiera y cuando Dios quiera. Entonces, tal vez al cruzarse por una capilla de adoración, simplemente como un espectador, llegaba la conversión en el momento, porque Dios hablaba, porque Dios en ese momento se hacía manifiesto. Entonces uno dice, aunque estén lejos, realmente, como dice la palabra de Dios, es para quien Dios quiera llamar. No siempre va a ser porque estuvieron presentes en una charla, en un retiro, en una catequesis, o porque fueron a la iglesia a pedir los sacramentos. Hay veces esa oración permanente, insistente, tal vez de algún familiar o de la gente que hace oración pidiendo por la conversión de los pecadores, simplemente por la conversión de los que no son creyentes, y Dios permite que eso dé fruto y también llegue lejos realmente la semilla, que la lleve el viento, como quien diría, y que pueda realmente terminar en un lugar que uno no lo esperaba. Entonces, es para todos los que Dios llame realmente. Es muy bonito poder volver a escucharlo a través de la palabra de Dios y ver que se hace patente eso que se ve en casos tan extremos de conversión también. Así como usted dice, Sabrina, porque el Espíritu sopla donde quiere, como dice la palabra de Dios. El Espíritu sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todo el que ha nacido del Espíritu, dice Jesús. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu, Él es el Señor, como ya vimos. Él es el Señor, Él es el que hace lo que Él cree. Entonces, Él puede tocar corazones, como usted dice, que no estén en un retiro espiritual, sino personas que estén en lo cotidiano de la vida diaria. Pero sucede un acontecimiento, una situación donde esa persona va a ser colmada del Espíritu, va a ser tocada por el Espíritu. Eso se conoce como gracia previniente. Es una gracia que ya se está preparando para caer en alguien, ya con antelación se va armando el camino. A mí me pasó eso, cuando yo fui, me acuerdo aquella vez en Pentecostés a la novena, yo no iba esperando encontrarme ni con el Espíritu, ni con nada. Si bien es cierto, yo he estado en la iglesia siempre, pero era como católico por tradición. Y es más, esa vez fui mal a una novena de Pentecostés. Cuando yo tuve mi primer encuentro personal con Cristo, yo creo que fue así. El Señor permitió situaciones difíciles en mi familia y que me llevó así como que nos encasilla, permite que uno sufra, que uno no encuentre salida. Entonces uno es como que lo va conduciendo. Toda esa situación misma que parece mala nos va conduciendo hacia algo mejor. Es un misterio. La verdad es que es un misterio. O sea, es inexplicable y nuestra razón a veces no le encuentra, no sabe por dónde, porque Dios tiene caminos que nosotros no lo podemos, no podemos manejar ni manipular la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios, es sabiduría divina y Él conduce nuestras vidas y la vida de cada persona. Y como usted dice, Él puede tocar un alma que quizá esté muy alejada de Dios, que quizás personas que han estado muy sumidas en el pecado, como el mismo Señor lo dice, los aventajarán en el reino de los cielos. Las prostitutas, los publicanos los aventajarán en el reino de los cielos. Son palabras durísimas,
pero si para el momento, imagínense, para la época, para los judíos era terrible. Ellos que se creían tan perfectos, tan cumplidores de la ley, y que venga este y le diga eso, él se Y comenzó a que venga acabar el las cosas Mesías solito. y en vez de buscar a los doctores de la ley, busque a los pescadores para que los sigan, Silvia. O sea, es algo inexplicable en sí mismo, en la historia misma, cómo ocurrió. Exacto, terrible, terrible, para ellos una bofetada. Era terrible que Jesús, aparte que Jesús les hable como les hablaba, con la autoridad que hablaba, que la misma palabra dice, ¿y este dónde tiene esa autoridad? Si es el hijo del carpintero, ellos lo menospreciaban, como si fueran cualquiera, porque no llegaban a tener esta dimensión espiritual, porque cuando falta humildad no se puede ver la grandeza del hermano. Solo la humildad nos permite ver la grandeza del hermano, porque toda persona tiene su grandeza interior por esa imagen y semejanza que tiene con Dios. Toda persona, aun la que esté sumida en el pecado más grave, no pierde esa grandeza, esa imagen, porque el Señor es más poderoso que el pecado. Como el mismo Pablo dice, si a mí algo me acusa mi conciencia, pero Dios es más grande que mi conciencia. Porque es cierto, el Señor es grande, todopoderoso, omnipotente, Él es soberano y nadie es como Él. Y el pecado jamás va a poder ser más grande que Él. El amor de Dios es más grande y sobrepasa el pecado, lo supera y lo vence. Y es por eso las personas que se sienten muy pecadores porque hayan hecho algo muy malo, no tienen que sentirse fuera del amor de Dios. Dios los ama, Dios te ama, Dios me ama, Dios ama a cada persona que está escuchando este mensaje. Y Dios, porque nos ama tanto, nos quiere hacer mejores. Pero no es que Él va a descartar, como los mismos fariseos de la época de Jesús, no entendían nada, y Jesús tuvo que decirle, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Y es así, el Señor sigue manifestando esa palabra, sigue hoy en el día cumpliéndose esa palabra. Él ha venido por todos los que estamos enfermos, por todos los que somos pecadores, por todos los que estamos necesitados de la Necesitados salvación de de Él. él. Así es. Y esta gracia la concede Dios a través del don del Espíritu Santo. Este don del Señor me gustaría que lo veamos en una lectura. Me parece muy importante que la tengamos en cuenta. Ya leímos Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos a leer en el mismo libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31. No sé si quiere usted, la tiene a mano. 23 Hechos, al 31. capítulo 4, versículo 23 al 31. Porque se fueron dando como distintos pentecostés. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro maravilloso, es como el Evangelio del Espíritu Santo. Realmente. Encontramos al Espíritu Santo en cada capítulo. Es muy lindo detenerse en cada capítulo para meditar y dejarse llenar de este Espíritu que está vivo en la palabra de Dios en general, pero lo siento de una manera espectacular en los Hechos de los Apóstoles. Hechos 4, 23 al 31. Perfecto. Lo leo, Silvia, entonces. Sí. Una vez libres, vinieron a los suyos y le contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron, Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que has dicho por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿a qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos acá cómo la palabra de Dios era predicada, dice, con valentía.
lo que estábamos hablando. Este Pentecostés que se da es como algo familiar, algo más íntimo, ¿ve? Ellos regresan de que ya lo habían tenido preso, todo, y le cuentan a los suyos. Acá lo dice el versículo 23, cuando los dejaron en libertad, los apóstoles se reunieron con los suyos, con los suyos. Qué importante que eso, en familia, con la parroquia, con la gente que uno convive, con los La grupos de oración, comunidad. con la comunidad. Y les contaron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y ancianos, o sea, todas las acusaciones que le hacían. Y al oír todos estos relatos, todos, dice, invocaron a Dios diciendo, Señor Dios nuestro, Creador del cielo, surge una oración. Ahí todos en comunidad comienzan a orar, a dar gracias al Señor, a reconocer el señorío de Cristo, a reconocer que el Espíritu Santo había hablado en el pasado, por boca de David, el antepasado, a reconocer las obras y maravillas de Dios. Es una oración maravillosa la que ellos hacen. Y cómo le piden ahí también que Él manifieste su poder, que siga manifestando su poder con curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea que la palabra nos muestra que el Espíritu Santo tiene poder para realizar curaciones, señales y prodigios, siempre en el nombre de Jesús. O sea, el Espíritu Santo se le conoce en algunos textos que he leído como el dedo de Dios, el poder de Dios. O sea que Él es el que realiza curaciones, el que realiza liberaciones, Él es el que realiza el plan de Dios. Y esto es muy, acá me sorprende lo que dice, ¿no? Cuando ellos están orando, y ahí dicen que todo lo que ha acontecido es como que ya estaba previsto por el Señor, estaba previsto. No es que ellos han hecho, no es que Jesús ha sido muerto porque en realidad ellos lo han odiado y lo han querido matar, sino porque era un plan de Dios. En el plan de Dios estaba previsto. O sea que esta gente, aún sin saberlo, hizo la voluntad de Dios. No sé si usted le capta ese mensaje tan maravilloso. Dios es soberano, la palabra de Dios se cumple y se realiza, y los planes de Dios se realizan siempre. Y aún todas esas situaciones malas, como pasó en ese tiempo y como las vemos hoy, si Dios las permite, es porque están dentro de un plan superior, una sabiduría del Señor que a nosotros nos cuesta entender, porque nosotros queremos que todo funcione como nosotros pensamos que debe funcionar ya, pero el Señor no siempre permite eso. A veces Él permite muchas contradicciones en la vida, permite que suframos, permite situaciones difíciles como las que están viviendo nuestros países, y nosotros a veces decimos, pero ¿por qué? Hay gente que a mí me dice, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Qué pasa con esto? Y yo a veces me quedo pensando, Dios está haciendo, Dios está haciendo, nada más que no lo hace a mi modo, no hace lo que yo creo que tiene que hacer. El que ve más allá está obrando de acuerdo a un plan de bendición mucho más grande, mucho más enorme, que yo con mi limitada ciencia no alcanzo a descubrir. Y esto pasó acá, lo mismo que pasa hoy. Y aún en los silencios Cuando que ellos manifiesta en nuestras dicen vidas, en esta Silvia, ciudad, en efecto, ¿cómo? O no, disculpe, que sea, se ¿hola? entrecortaba ahí un poquito la Sí, conexión. se entrecortó, no le Sí. escuché. No, le decía que aún así, en los silencios en los que manifiesta nuestra vida, que nosotros tenemos muchas veces eso de que Dios no me habla, no se manifiesta, ese silencio de Dios en mi vida y que uno está tan angustiado, y aún así eso tiene un sentido, una razón de ser también, porque tal vez está esperando que nosotros le busquemos con más necesidad, con más deseo, que realmente queramos estar con Él. Entonces, el plan después se manifiesta. Claro, uno lo ve en esta forma lineal en la que ve el tiempo, en el crecimiento que uno va teniendo, pero hay que darle espacio a que Dios se manifieste con sus sonidos, con sus temblores, como decía también acá a través de la palabra, o con su silencio. A la larga, tal vez sea el último día de nuestra vida, tal vez sea después que Dios nos lo revele, pero todo tiene un sentido, todo tiene su razón de ser. Hay que confiar en realidad. Nada escapa al plan de Dios, nada escapa al plan de Él. O sea, todo está dentro de sus planes de bendición. Aún lo que a nosotros nos parece terrible hoy, aún lo que a nosotros nos parece, pero ¿cómo puede ser que pase esto? Y eso pasó acá. En esta ciudad, en efecto, se han aliado Herodes y Poncio Pilato junto con extranjeros y gente de Israel contra tu santo siervo Jesús, al que ungiste, para hacer lo que, escuche lo que dice acá, es maravilloso, para hacer lo que tú
poder y tu voluntad habían decidido de antemano que sucediera. De Es antemano. maravilloso que en oración pueden discernir que estos hombres solo han hecho lo que tu poder, porque el único que tiene poder es Dios, él en su poder había determinado. Estaba determinado que Jesús entregara su vida para la salvación nuestra. No es que ellos lo han matado y ha sido un acto, un homicidio donde Jesús ha fracasado. No, Dios había determinado que esto pasara, aún permitió que se endureciera el corazón de esta gente, porque ese era un plan de salvación y de liberación que redunda en bendición para cada uno de nosotros. Esto que uno no lo puede ver a simple vista, lo ve en oración. Esta gente estaba orando y tuvo estas maravillosas palabras. A mí me impactó el versículo 28. Ellos están orando en familia. Y en oración, mire lo que dice, para hacer lo que tu poder y tu voluntad habían decidido de antemano que sucediera. O sea, le están reconociendo que el poder y la autoridad está en Dios. Y esto pasa cuando uno ora. Por eso Satanás es tan astuto que nos aparta a todos de la oración. Nos quiere apartar y usa las formas que más pueda para apartarnos de la oración. Porque él sabe que cuando oramos, entramos en el kairos, en el tiempo de Dios, y podemos empezar a dimensionar las situaciones, las cosas que nos pasan, los acontecimientos, desde la mirada de Dios, porque nos unimos espiritualmente a su voluntad. En cambio, cuando uno mira solo racionalmente, no puede entender qué es lo que pasa. No sé si me explico. Entonces, Totalmente. este es el problema nuestro. Nuestro gran problema es que el demonio va a usar muchas situaciones muy, muy justificables. Tengo que trabajar, tengo que limpiar la casa, tengo que atender a mi familia, tengo que ver los hijos. La gente me dice, pero yo tengo que trabajar, tengo que ver a mis hijos, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer... Son 10.000 actividades. No tengo tiempo, terminan con la frase, para orar. Yo los escucho. Y al final le digo, lo más importante es la oración. Si no tienes tiempo para orar, todo esto que me has dicho, tu trabajo, el cuidar a los hijos, tu familia, y esto lo he visto, Sabrina, dolorosamente, tus actividades se van a venir abajo. No sé cuándo, en el tiempo, porque nosotros medimos el tiempo hoy, mañana, pasado, pero el demonio también él ve el tiempo como algo así sin límite. Entonces él está esperando voltear en el tiempo. Y va a llegar, he visto familias hermosas, Sabrina, he visto familias que tenían cargos dentro de los grupos de oración, dentro de instituciones de la iglesia, familias que parecían hermosas, pero dejaron de orar, se confiaron. Hoy están separados y la familia El demonio desmembrada. entretenido viendo como que uno construye un castillito de cartas, por así decirlo, de naipes. Deja que uno construya, que uno esté muy entretenido en eso, en vez de ir a la oración para que sea la casa sobre piedra. Es una estructura así de naipes en realidad, esperando que Es venga una trampa. vientito. Es una trampa de Satanás y está atacando mucho a la familia así. La engaña a la familia haciéndole creer que sí, que tienen que estar mucho tiempo juntitos, que tienen que no sé, que salir, que ir a bailar juntos, que ir a hacer una actividad juntos, que 10.000 cosas que no están mal, son cosas buenas, pero descuidamos lo más importante, descuidamos lo fundamental, la oración en familia, la oración, porque si falta la oración, eso que parece bueno, se va a destruir en el tiempo. Y he visto muchas familias destruidas así, lamentablemente. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto. Entonces Satanás, si vos no te fortaleces en el Señor y en la fuerza de su poder, va a llegar un momento que Él va a poner una trampa, una tentación. Y ese hombre que parecía tan enamorado de esa mujer, encuentra algo en la calle que termina tirando todo, dejando esa familia, olvidándose de su hijo, yéndose con cualquier otra mujer, y toda esa familia se viene a pique. Y esa es la trampa perfecta de Satanás. Él ha hecho creer como que todo parecía lindo, porque superficialmente, exteriormente, todo parecía lindo, pero faltaba lo más importante, faltaba la unidad verdadera que da la oración en familia. Y esta es una trampa muy actual, por eso hay tantas familias destruidas. Creo que nosotros, por eso decía al principio, evangelizar a los bautizados. Como iglesia, nosotros tenemos que volver a las fuentes, tenemos que volver a orar en familia. Anoche con este matrimonio que hablé 3 horas 40, les decía esto,
hay que orar, hay que volver a orar, tienen que orar en familia. Es como algo, es como vital. Si no oramos en familia, si no se ora en familia, decía mi padre espiritual, donde no está Cristo en el medio, la relación, la familia o lo que sea, tarde o temprano se prostituye y se destruye. Y lamentablemente esto lo he podido comprobar en el tiempo. Así es, Silvia. Creo que ya Lamentablemente. estamos en hora, así que vamos andando con tranquilidad. Hoy hemos visto el primer y un Pentecostés familiar. Cómo es importante orar en familia y pedir el don del Espíritu en familia. Después vamos a seguir desarrollando otros Pentecostés que se han dado en la historia y que hoy quiere el Señor darlos en nuestra vida actual. Muy lindo el tema que ha tocado hoy, Silvia, porque uno se pone a pensar también esto, que escucha que las abuelitas o la gente antes realmente rezaban en familia, el rosario se rezaba todos juntos. Y hoy en día, ¿cuántas familias lo hacen? Estamos hablando entre gente de iglesia, entre los católicos. ¿Cuántos tienen el hábito de tener un momento de oración en familia, de enseñar a rezar a los niños? Hasta esperan tal vez que los niños aprendan en la clase de religión en el colegio las oraciones, porque ni siquiera una oración antes de irse a dormir, no hay ningún momento de oración reunidos realmente. O la bendición en la mesa, que no se incorpora ni algo tan simple como una bendición para los alimentos, para un momento de poder dar gracias. Entonces, le hemos quitado ese espacio a Dios en nuestras vidas. Y hay que volver a eso, y hay que recordarlo, y evangelizar, como usted dice, Silvia, a los bautizados, a la misma iglesia primero, antes de estar solamente diciéndolo en otros lugares. Sí, hay que seguir hablando en otros lugares también, pero también empecemos desde casa. Así es, además que hay que tener en cuenta, estamos en un mundo que ha sacado a Dios, y un mundo que no cree, un mundo ateo. Entonces, todo el sistema actual está organizado para que las personas no oren, porque hay muchas ocupaciones, hay muchas cosas que hacer, hay que ganar dinero, porque la plata no alcanza. Hay que Es todo un producir. sistema muy Sí. bien armado, es un sistema armado, es un sistema donde el diablo se ha introducido y ha armado situaciones para que las personas no oren. Y las personas tenemos una dimensión espiritual, y cuando esa dimensión espiritual no es alimentada, se va enflaqueciendo y muere. Es como nos pasaría con el cuerpo. Si uno no se alimenta, muere. Necesitamos alimentarnos, necesitamos agua, necesitamos para poder subsistir. Entonces, espiritualmente pasa lo mismo. Si yo no alimento mi vida espiritual y no enseño a mi familia a alimentar la vida espiritual, va a morir. Y cuando muere la vida espiritual, que debería ser el sostén, todo se viene abajo, Y como lamentablemente. usted dijo al comienzo, Silvia, esto de que el espíritu es esto que mueve, que hace ruido, que es como un viento, un terremoto en la vida. En el Génesis veíamos que era el espíritu que soplaba a Dios, el que cambiaba la simple masa de barro y hacía que fuese esta persona humana, este Adán. Entonces, en nuestras vidas es lo mismo. Si sacamos el espíritu, si sacamos este soplo de Dios, que es el que nos anima, el que genera el ánima, entonces lo que queda somos amasijos de barro, somos títeres simplemente, porque se fue esa presencia que es la que nos da la vida verdadera. Entonces hay que volver a pedir el Espíritu Santo también. Hay que pedirlo diariamente al Espíritu Santo y hay que pedirlo en nuestra vida, en lo que estamos haciendo, pero sobre todo yo les recomiendo la oración en familia. Es muy importante orar en familia. Es fundamental, aunque sea a la mañana, a la noche, un ratito, invocar al Espíritu Santo como familia, que Él sea el Señor de la casa, para que podamos tener esta dimensión espiritual que tuvo esta familia. Cuando los discípulos vuelven, nos dice el libro de los Hechos, les cuentan a la familia todo lo que habían pasado, todo lo que han sido acusados, y la familia empieza a orar, comienzan a orar y a recordar su antepasado David, todo lo que han hecho, cómo se alió Poncio Pilato con Herodes para destruir al Señor. La familia en oración puede pedir realmente esta gracia que pide. Manifiesta tu poder para que se realicen curaciones, señales, prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar su oración, el lugar tembló. O sea, la oración en familia es poderosa. Si queremos hacer temblar, que tiemble todo, tenemos que volver a la oración en familia. La oración en familia les permitió a ellos darse cuenta de que todo estaba previsto de antemano por Dios. La oración en familia les permitió ver que las cosas no pasan porque sí,
sino que hay un plan salvífico detrás de cada cosa. Esta dimensión espiritual que da la oración no la vamos a adquirir naturalmente ni racionalmente, aunque acoplemos títulos en las paredes. No, porque eso es don de Dios, es gracia de Dios, no es racional. Entonces, para entrar en sintonía con Dios, necesitamos orar más. Me lo digo a mí misma y a todo lo que me escucha. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Te invito entonces a que hagamos una oración para despedirnos en este programa del día de hoy e invitar a todos los potentes y a los que vayan a ver también el programa a través de las redes sociales que nos sigan acompañando en los siguientes programas para que sigamos profundizando en este tema tan importante, realmente tan actual. Como usted dijo al comienzo, Silvia, es hoy esta palabra para nosotros. No fue para otros, no fue solamente para el pasado, es hoy que Dios me está hablando, me está llamando, totalmente presente, actual, y esperando que vayamos a escucharlo. Hoy quiere el Señor, por eso esta semana vamos a tener una tarea. Vamos a incorporar una oración en nuestra familia, ya sea a la mañana o al mediodía bendiciendo la mesa o a la noche dando gracias por el día. Pero vamos a tratar de poner en práctica, porque no queda solo en que escuchemos algo y digamos, ay, qué lindo. No, sino que pongamos en práctica lo que vamos escuchando. Vamos a poner en práctica esta semana, le pedimos al Santo Espíritu que nos dé la gracia de poner en práctica, se cortó, ahí está. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poner en práctica un momento de oración en esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Dios Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás vivo, actuante y eres real y presente. Te alabamos y te bendecimos porque sabemos que tú nos guías y conduces siempre que hacemos algo bueno. Te damos gracias por tu presencia viva y vivificante. Te pedimos que tus ríos de agua viva fluyan en cada uno de nosotros y en los oyentes. Ven Espíritu Divino y sacude los corazones como sacudiste en aquel Pentecostés. Hoy tú estás presente en cada una de nuestras vidas. Te pedimos que vengas a reinar en cada familia, en cada hermano o hermana que está escuchando esta predicación. Ven Espíritu de Dios y concédenos la gracia de volvernos a ti, de volvernos a la oración, de poder dedicar un tiempo diariamente para estar contigo, para escucharte, para alabarte y para dejarnos conducir por tu sabiduría. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu de Dios, porque sabemos que cuando te pedimos algo que es bueno para nosotros, alabado seas, bendito seas. Te damos gracias de antemano por todo lo que vas a hacer en cada uno de nosotros por tu nueva vida. Te alabamos y te bendecimos por esta jornada. Te alabamos y te bendecimos por ese momento de oración que nos vas a dar. Ponemos en tus manos nuestros tiempos, para que tú, que eres el Señor del tiempo, acomodes todos nuestros horarios para poder dedicar justamente un tiempo para alabarte y bendecirte a ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pedimos esta gracia por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, ahora por y los siempre, siglos de los por los siglos. siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios y Madre nuestra, Santa Madre llena del Espíritu Santo, intercede por cada uno de nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Silvia, por habernos dedicado su tiempo y acompañarnos en Radio Madre de Dios. Y esperemos, con la gracia de Dios, poder encontrarnos la próxima semana, si Dios permite.
Dios y la Virgen lo permita, si Dios quiere, la próxima semana nos estamos viendo, Sabrina, y esta semana vamos a seguir orando por nuestros hermanos que nos escuchan, para que podamos ir dedicando cada día más un tiempo para invocar al Espíritu Santo. Así es, Silvia. Que tenga una excelente jornada. Estamos en contacto.